Decirle: te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Tú vas al frente nuestro abriéndonos camino, rompiendo cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles por nosotros a luchar. Yo creo que esta mañana hay ángeles en este lugar. Hay ángeles en este lugar. Tú viniste con el ángel del Señor que acampa a tu alrededor y te defiende. Porque así lo dice la palabra: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Aleluya. Aleluya. Mirad, somos pocos los que pudimos llegar esta mañana. Muchos trabajan. Espero que le paguen el doble jornal. Porque los que trabajan el día feriado tienen que cobrar doble. Espero que cobren el doble jornal. Pero bienvenidos los que pudimos llegar a la casa del Señor. Ya somos pocos, pero somos buenos. Decir al lado: somos pocos, pero somos buenos. Decía mi pastora: no importa, Juan, la cantidad, sino la calidad. Decir la calidad. Y que bueno, pues esta mañana sé que los que vinieron con ganas de adorar, de exaltar, de darle gloria. Yo no sé si están contentos porque fue feriado, o algunos están contentos. Dijo: bueno, al que te dije le tocó trabajar, gloria a Dios. El que le entienda, dijo alguien. Toma asiento. Vamos a cerrar este módulo de... ¿Cómo era el módulo de la piedra número 2? Orar, clamar e interceder. Y habíamos visto durante el mes de este módulo, en el apunte, que había un momento que en el apunte decía que el hombre había sido creado allí en el huerto del Edén y no necesitaba orar, porque la comunión estaba plenamente con ellos y en toda la creación. Ellos tenían comunión plenamente con Dios. Dios los visitaba. Por eso cuando el hombre desobedeció, ¿qué hizo Adán? Cuando cayó de la gracia, se escondió y tuvo miedo. Y ahí comenzó toda las generaciones de Adán y Eva. Tuvieron sus hijos, que el primero se llamó. Muy bien, después. ¿Y qué pasó con Caín y Abel? Caín mató a Abel. Desde ahí comenzó la rivalidad. Mató a Abel. Y luego también le nacieron otros hijos a Adán y a Eva. Y el último hijo que le nació se llamó Set. Set. ¿Y usted quiere saber por la palabra cuándo las generaciones comenzaron a orar? ¿Cuál fue la primera oración en la Biblia? ¿Cuándo fue el momento que los hombres comenzaron a clamar y a darse cuenta que necesitaban del Señor? Mirá, Génesis 4:26. Este fue el último hijo de Adán y Eva. Dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, es decir, el primer nieto de Adán y Eva. ¿Cómo se llamó el primer nieto de Adán y Eva? Enos. Y entonces, decir, y a partir de ahí, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. A partir de esa generación, los hombres necesitaron comenzar a orar y a clamar al nombre del Señor. Es decir, la primera oración. Y ahí hasta nuestras generaciones. Porque orar, clamar, interceder, era un lenguaje dado a quién. ¿Es un lenguaje dado? A usted muy bien, a la iglesia, que somos los hijos de Dios, para darnos autoridad y Dios pueda restaurar con poder toda la creación en la tierra. Por eso, los primeros que invocaron
fue la generación de Set con Enós. Los hombres comenzaron a orar, a clamar, a interceder delante del Señor. Es decir, hasta estos días. ¿Cuándo estamos orando? ¿Cuándo estamos clamando? ¿Cuándo estamos intercediendo? Mira, por eso en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, hay una promesa, una de las tantas promesas, verso muy conocido, que dice, clama, ¿y qué dice? Decir, mi responsabilidad. ¿Cuál es? Clama a mí. Es decir, mi responsabilidad es clamar. Y dice el Señor, y esta será mi responsabilidad. Y yo... Es decir, hay responsabilidades que le competen a Dios y hay responsabilidades que me comprometen a mí. ¿Cuál es mi responsabilidad? Clamar, orar, interceder. ¿Y cuál es la responsabilidad del Señor? Responder. Entonces, Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios mudo y Dios no es un Dios ciego. Es decir, Dios ve mi necesidad, sabe mi necesidad, pero oye mi clamor, oye mi oración, oye mi intercesión, clama a mí. Y dice el Señor, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Porque Dios, cuando nos permite pasar situaciones, circunstancias, procesos, prueba, es porque algo nos quiere enseñar. Lo que pasa es que la gente a veces no queremos aprender de esa manera. Quisiéramos que el ángel de Jehová baje y nos enseñe con un libro, con un cuaderno, y nosotros estar cómodos, sentados, para aprender a través de lo que el Señor nos dice por el ángel. Pero es decir, las mismas pruebas, las mismas circunstancias y las mismas necesidades nos van a enseñar. Pero en ese clamor, en esa oración, en esa intercesión, dice que el Señor nos va a responder, pero también nos va a hacer entender a través del proceso cuál enseñanza nos va a dejar. Porque todo proceso nos deja una enseñanza, ¿o no? Y dice, y te enseñaré cosas, y aún la oración trae revelación. Y te enseñaré cosas grandes y que tú no conoces. ¿Querés conocer los misterios de Dios? Oremos. Que Dios nos revele. Que Dios nos revele sus misterios. Que Dios nos revele su palabra. Que Dios nos revele su secreto. Pero para eso tenemos que ir al secreto de Dios. O mejor dicho, al secreto con Dios. Jesús lo enseñó. ¿Qué dijo? Ora en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Decir la promesa lleva respuesta. Mira, y el mismo versículo en Jeremías 33:3, en palabra de Dios para todos, dice, llámame a mí, que yo te... entonces ese clamor es un llamado. Mirá qué hermoso. ¿Cuánto hemos llamado a gente? Y a veces la gente no te responde. ¿Cuánto hemos llamado y la gente no? ¿Cuántos mensajes has enviado y hay gente que ni te responde? Pero sí, hay una conexión directa con el cielo. Entonces tenemos un WhatsApp directo con el cielo. Porque dice el Señor, llámame a mí que yo te voy a responder. Es decir, igual que los cristianos, que algunos no responden ni un mensaje, pero este Dios
Dice que está atento en los cielos, recibiendo todos los clamores, las oraciones y las intercesiones de todo su pueblo, de todos sus hijos y de toda la iglesia. Ahora, ¿cómo Dios lo hace? No sé. La Biblia dice que Dios es omnisciente, que todo lo siente. Y es verdad, porque ahora no podemos ponernos a orar. Vamos a orar todos juntos a la vez. Y Dios se nos está oyendo a todos. A alguno quizás le responda hoy. A otro quizás le responda mañana. A otro quizás le responda pasado. A otro quizás le responda dentro de un mes. Otros están orando por peticiones de años. Y parecería que Dios no responde. Pero Dios está esperando el tiempo oportuno. Llámame. ¿Cuándo vamos a llamar a Dios en estos tiempos? A mí dice que yo te responderé. Y acá dice, te contaré secretos grandiosos. Porque muchas veces en la oración vamos a tener, porque a veces hay gente que hace monólogos. Solo hablan ellos. Señor, te pido, Señor, dame. Señor, tú sabes, tú. Pero no hacen un diálogo. Porque un diálogo, ¿cómo es? Entre dos o más personas. Uno habla y el otro oye. Muchas veces en la oración nosotros también tenemos que hacer ese diálogo con Dios. Momentos de presentar nuestra petición, pero momentos de guardar silencio. Y a veces, hermano, solamente te vas a presentar delante del Señor y no vas a emitir palabra. Solamente vas a estar en su presencia guardando silencio. Y de repente te puede venir una palabra. Yo cuando tuve que ministrar estos días en un lugar, dije, Señor, ¿cuál es la palabra para ese lugar? Y guardé silencio. Y el Señor no me dijo absolutamente nada, pero yo había oído, porque Dios dice que oye la oración. Llámame y yo te voy a responder. Y esa oración que yo he hecho, Señor, ¿cuál es la palabra para ese lugar? En el momento no me respondió, yo guardé silencio, pero pasaron 2 días y el Señor me dijo, para ese lugar, oh Jehová, aviva tu obra. Y yo fui bajo esa palabra. Y cuando me retiré de mi casa, dije a mi familia, voy bajo esta palabra. Y para la gloria del Señor, hermano, cuando soltamos la palabra de los hermanos que me acompañaron, la gloria de Dios se derramó sobre todo ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te contaré secretos. Eso puede ser una palabra, una promesa. Por eso siempre nos enseñan que cuando vamos a la oración vayamos con un anotador, o si lo tenés en el celular estés atento, porque el Señor te puede decir algo en ese momento. Y vos parece que te la vas a acordar, pero después, si no la anotás, es como que te olvidás. Es como cuando hicimos restauradores del altar, que vino uno de los profetas que había invitado el apóstol. Yo me digo, qué pena que yo no tenía, en ese momento no me di cuenta de haber tenido el celular grabando para luego volver a oír todo lo que el Señor nos ministró, porque hay partes que me acuerdo y partes que no. Y con el tiempo eso se va diluyendo. Entonces vos cuando vas a la oración, andate con un anotador. O propiamente dicho, o si vos tenés tu anotador, como yo lo tengo y muchos lo tenemos en el celular, estate preparado, porque Dios te puede dar una palabra o te puede revelar un secreto. ¿A cuánto nos gustaría que, yo así como ayer veíamos que hay gente que se pone en el oído para... Qué lindo que nosotros pongamos, como siempre nos dicen, el oído en el altar para que el Señor te susurre un secreto, te contaré secretos grandiosos. ¿Sabía? A mí lo que me hace entender que Dios tiene confianza con sus hijos. Porque ¿a quién le vas a contar un secreto? A alguien confiable. Y más vale que esa persona sea confiable. Yo siempre digo, si yo cuento algo a alguien confiable y esa persona a mí me defrauda, que se olvide. Porque yo soy uno que
tacho la lista. Así, tildo la lista, pero a mí el que me defrauda, lo tacho. Y nunca más se puede olvidar que le voy a confiar un secreto. Decir, así es Dios con sus hijos. Él nos confía secretos, pero para eso que tenemos que ir. Porque Dios no te va a gritar del cielo: Daniel, vení que te voy a decir un secreto. No, te lo va a decir cuando vos estés en la intimidad, clamando, orando, llevando bajo el gobierno de Dios situaciones. ¿Cuántos recuerdan el módulo? Situaciones, familias, personas o territorio. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. ¿Cuántos quieren esos secretos? Vayamos a la intimidad. Vayamos al clamor, a la intercesión y a la oración, que según el módulo y hemos oído, tiene que ser de continuo. Porque hay gente que clama, ora o intercede de vez en cuando, pero nuestra oración debe ser de continuo. Yo no te digo que vas a estar las 24 horas de rodillas, porque es imposible. Pero hermano, aún cuando uno está haciendo cosas, uno puede estar orando en su corazón. Por supuesto que hay momentos que uno prepara el altar, la intimidad, pero aún estando en diferentes lugares vos podés estar orando y clamando en tu corazón. Yo en estos días me despertaba así en las noches y decía: Señor, te presento a Milagros. Señor, te presento a Irene. Ministralas donde están. Y yo sé que Dios oye. No me levanté, no me arrodillé al lado de la cama, pero en mi deslumbre del despertar, de estar entre dormido y despierto, yo decía: te presento, obra, tócalas donde están. Y Dios oye, y Dios responde. Porque ahora Milagro está mejorando cada día. Irene está en la voluntad de Dios, que Dios puede soldar ese hueso, y si Dios permite pasar por la intervención, hay una palabra. Toda persona que entre a un quirófano, y acá tenemos a la pastora como última que entró hasta ahora, toda persona que entre a un quirófano, y usted quizás ha entrado, toda persona que entre a un quirófano, yo estaré delante de ellos y estaré en ese lugar. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer por las personas que tienen que entrar a un quirófano? Orando y diciendo: Señor, que tu sangre cubra ese lugar, que ningún virus hospitalario, Padre, que ninguna cosa ni bacteria tenga arte ni parte, que la sangre de tuyo cubra todos los instrumentos quirúrgicos, más allá de lo que ellos lo esterilizan, que tu sangre lo esterilice, Padre. Dirige las manos del cirujano, dirige al anestesista, dirige a los instrumentistas. Estar clamando y orando porque Dios se está preparando. Y cuando la persona llega a ese lugar, ¿qué pasa? Entra y sale con éxito y victoria. Y los médicos dicen: la operación fue un éxito. ¿Pero quién estuvo ahí? ¿Y por qué Dios estuvo ahí? Por la oración. Me anticipé al alma. Por eso nosotros en la oración, la intercesión y el clamor es estar a la ofensiva, preparándonos para el momento del ataque. Pero hay gente que en vez de estar a la ofensiva está a la defensiva. Ora después que pasan las cosas. Oran después que pasan las cosas. Es decir, yo no tengo que estar a la defensiva. Tengo que estar a la ofensiva. Estar un paso adelante. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas
grandes, grandiosas, imaginables, que tú no conoces. Porque no conocemos todo de Dios. Dios se va revelando a medida que el hombre lo va buscando. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle, llámame, mientras esté cercano. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. ¿No sé, vos querés que Dios te revele cosas grandes, ocultas? ¿Querés respuesta de Dios? Que dice, buscad. ¿Cómo está el verbo? ¿Presente qué? ¿Y qué es un presente imperativo? Es decir, una orden de Dios, una directiva del Señor. El Señor dice, buscad. Buscad. ¿Cuándo? Ahora, ya, a la tarde, a la noche, mañana, en el momento, todo el tiempo de la oración, de la intercesión, del clamor. Buscadme ahora mientras pueda ser hallado. Porque cuando Cristo venga por su iglesia y la iglesia nos vayamos con el Señor, inmediatamente Dios levanta su iglesia, levanta a los muertos en Cristo y inmediatamente se va el Espíritu Santo. Se va. El Espíritu Santo se va. Así como dijo, yo les enviaré al Consolador, Él los guiará. Cuando viene el Señor por la iglesia y atrás también se va el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que será la desolación en la gente que habló el profeta Daniel. Dice en el libro de Mateo 24, en las señales antes del fin. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras esté cercano. Es decir, todavía el Señor está cerca. Después decía, cuando oramos, clamamos, intercedemos, estamos trayendo personas, familias, situaciones, inclusive territorios bajo el gobierno de Dios. Y vamos a ver una oración también muy conocida, 1 Samuel 1:5, es decir, la oración de Ana. Decía, Ana trajo al gobierno de Dios su situación. ¿Cuál era la situación de Ana? Su esterilidad. ¿Cuál era la petición que ella tenía? Tener un hijo varón. ¿Por qué lloraba Ana? Porque Penina tenía hijo y ella no le podía dar hijo a Elcana, su esposo. Pero ¿cuál fue la palabra que consoló a Ana? Que su esposo le dijo que para ella valía más que 10 hijos para él. Eso la consoló por momento. Pero ella quería, ¿cuál era el deseo de ella? Tener un hijo varón. Es decir, la situación. Yo no sé qué situación tú tendrás en esta mañana. O por qué situaciones estamos presentando y orando al Señor. Ana era por su esterilidad. 1 Samuel 1:5 dice, pero a Ana daba una parte escogida, decía el esposo, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Es decir, su problema era la esterilidad, su situación. Pero en el verso 10 dice, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente, porque hay oraciones, intercesiones y clamores que nos van a hacer derramar lágrimas. ¿Cuánto hemos derramado lágrimas en la oración, en la intercesión por alguien, para que Dios lo salve, tenga misericordia, lo libere, lo restaure? ¿Cuánto hemos clamado por personas diciendo, Señor, tené misericordia, por favor, alcanzale tu misericordia? Dice que ella oraba con amargura de alma. Pero esa amargura no era una amargura de resentimiento, era una amargura de tristeza por el solo hecho que quería tener un hijo. Y dice que lloró abundantemente.
hay que llorar abundantemente, porque la Biblia podría decir que Ana lloró, pero acá aclara cómo lloró, abundantemente. Así que ella habrá estado en un tiempo solamente derramando lágrimas delante de Dios. Por eso ayer el Señor nos anunció algo para este mes, que se terminaba el tiempo de la angustia y comenzábamos el tiempo del cántico de alabanza. Porque quizás en estos meses muchos de ustedes estuvieron derramando lágrimas delante del Señor, pero el Señor ahí las tomó y las consideró como Ana, dice como Ana. Porque en el verso 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón. Por eso, hermano, a veces hay oraciones que no las vamos a hacer audible. Nosotros cuando venimos al altar del encuentro, muchos de ustedes están en silencio, moviendo los labios, pero están orando ahí en la intimidad de esa primera hora. Muchos mueven los labios, pero en ese movimiento de labios, en su corazón están diciendo, Señor, te pido por esto, o pidiendo perdón, perdóname por esto y por aquello. Dice que Ana hablaba en su corazón, es decir, hay oraciones desde el corazón. Y solamente movía los labios. A ver, hace una oración moviendo los labios. Vos estás moviendo, pero estás orando en tu corazón. Estás orando dentro de tu corazón. Y Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Como muchas veces quizás uno hasta puede estar en un lugar público y orando y a veces moviéndola. Y hay gente que termina diciendo, pobre, está hablando solo. A mí me ha pasado que yo he estado en trámites y yo me pongo así y por ahí me doy cuenta que la gente, algunos me está mirando diciendo, este hombre habla solo. Decir, ¿y qué le dijo? ¿Qué pensó Elí, el sacerdote? Que estaba ebria. Después usted conoce todo el relato, que ella le dice, yo no soy mujer ebria, no estoy ebria, yo estoy pidiéndole a Dios, y le dice al sacerdote cuál era la situación, y mira lo que le dice el sacerdote, después de entender, en el verso 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y esta también es una palabra para esta mañana, que el Dios de Israel nos otorgue las peticiones que estamos haciendo. Ve, le dijo, ve, y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y en el 1:26 al 28, decía, Dios respondió. Lo que Ana oró desde su corazón, lo que Ana presentó y lo trajo bajo el gobierno de Dios. En el verso 26 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. ¿A quién se estaba dirigiendo Ana? Al sumo sacerdote, Elí. No al sumo, al sacerdote Elí. Vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor por este niño, es decir, por Samuel. Oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Ve y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoce. Y a partir del Génesis 4:26, y los hombres comenzaron a invocar al Señor. Decir, hasta estos días y hasta que Cristo venga por su iglesia, tenemos que clamar, tenemos que interceder, tenemos que orar y traer todo bajo el gobierno de Dios, porque el cielo gobierna y el cielo responde.
Y en el verso 27 dice, por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Y el 28 dice, yo pues lo dedico. ¿Por qué? Porque Ana no solamente hizo una oración desde el corazón, Ana hizo una oración desde el corazón con voto. Con voto. Y hay mucha gente que a veces ora con voto, Señor, si tú, pero después se olvida de cumplir el voto. Señor, dame un trabajo para que me pueda congregar, con horarios para que me pueda congregar. Y el Señor les concede. Y a veces la gente se olvida del voto y no lo cumple. Y aún aunque tiene tiempo de congregar, no congrega. Señor, dame un vehículo para tu obra. Y Dios se lo da. Y después la gente se olvida del voto y lo que menos hace ir a la casa de Dios con el vehículo. Tiene tiempo para pasear, tiene tiempo para todo, menos para congregar y venir con el vehículo a la casa de Dios, porque se lo pidió con voto. Dame un vehículo. Señor, dame un trabajo. Y yo te prometo diezmar. La gente recibe el trabajo y algunos se olvidan el voto. Pero sí, hay otros como Ana. Están las sanas y están los Ana. Es decir, están las Anas y están los Anas. Que somos gente que hacemos oración con voto, pero lo cumplimos. Yo cuando entré a mi último trabajo, que contaba ayer, Dios me permitió, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me permitió el Señor? De entrar desde Macro a Lecorp. Sí, más o menos, 22 meses. Y yo me acuerdo que un hijo de la congregación en ese momento habíamos ido a un retiro a la isla y me dijo, pastor, quédese tranquilo porque todo este tiempo Dios le está dando para que usted vaya a otro nivel y tenga tiempo para buscar más de Dios. Y fue verdad. Y fue en el tiempo donde más el Señor me empezó a mover de aquí para allá y a sostenerme Él. Hasta que después yo insistía que yo quería mi trabajo, quería volver a trabajar, que quería trabajar de lo que yo me había preparado y Dios me abre la última puerta. Pero yo le dije al Señor, porque había muchos candidatos y era muy buen trabajo, muy buena paga y me gustaban los premios que tenía. Yo dije, Señor, yo quiero ese trabajo. Si vos me das ese trabajo, así como vos me estuviste 22 meses, me podés sustentar un mes más. Mi primer sueldo, después de apartar mis diezmos, todo el sueldo entero, después de apartar mis diezmos, será para sembrarlo para la tierra. Hermano, yo había ido y la entrevista era un sueldo. Cuando yo hice esa promesa, ese voto, en esa oración, y me llamó la persona de recursos humanos, me dice, pensábamos pagarte tanto, pero como vimos tu currículum, vemos tu experiencia y vimos tu título, decidimos pagarte más. Y del sueldo que ellos me habían dicho que era original, me habían dado un 70% más de lo que yo tenía que ganar, como si hubiese entrado como administrativo, ¿cómo es cuando? Principiante, básico. Pero cuando ellos vieron el currículo y toda la preparación, me dijo, te vamos a poner como administrativo senior, con el sueldo de los administrativos más alto, después que hice el voto. ¿Y qué hice yo? Cobré mi primer sueldo, separé el diezmo del Señor y todo lo sembré para la tierra.
Decí oraciones con voto. Y los votos tienen que ser pagados. ¿Has hecho algún voto y te quedaste por ahí, por el camino? Hoy en la noche, es el día de ponerte a cuenta. Si hiciste algún voto y te olvidaste por algo, decí, es el tiempo de comenzar a pagar ese voto. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. ¿Y qué hizo Ana? Y adoró allí al Señor. Porque nunca, hermano, te vayas del altar de intercesión, oración o clamor sin darle adoración a Dios. Tiene que haber un altar de adoración, de alabanzas. Quizás a veces solamente te vas a poner música. Yo hay noche que me pongo alabanza y solo guardo silencio delante de Dios. Pero dale adoración, porque esa es parte del clamor. Decí, regla de oro. ¿Usted sabe que hay una regla de oro en la Biblia? ¿Cuántos saben que hay una regla de oro? A ver, levanten la mano los que saben que hay una regla de oro. Muy bien. ¿Cuántos se acuerdan dónde está? Una regla de oro que lo enseñó Jesús. Muy bien. Mateo 7, 7 y 8. Mirá la regla de oro. Y es tan sencilla. Mateo 7, 7 dice, pedid, ¿y qué va a pasar? Buscad, llamad. Mirá qué sencillo. Pedid, buscad, llamad. Verso 8. Porque todo aquel que pide, ¿qué va a pasar? Recibe. Y el que busca, halla. ¿Cuánto a vos, siempre te digo, se te ha perdido algo y lo buscas y no parás hasta encontrarlo? Dijo alguien, lo guardé tan bien que no me acuerdo dónde lo puse. ¿Cuánto? A ver, hemos perdido algo y no hemos parado y lo hemos buscado hasta poderlo encontrar. ¿Cuándo nos pasó? ¿Y qué pasó? Lo encontraste. Revolviste. La pastora dice, todavía no encontramos. Seguí buscando, Roxana. Va a encontrar. Y algunos quizás no lo encuentran, pasan y después van a tirar algo y ahí lo encontrás. Decís, mirá dónde estaba. Mirá dónde lo puse. Decís, así es con el Señor en la oración. No te canses de buscarlo, porque lo vas a hallar. No te canses de pedir, porque te lo va a dar. No te canses de golpear, de llamar, porque se te va a abrir. Porque lo dice el 8, porque todo aquel que pide, y el que busca, y el que llama, se le abrirá. Decir, regla de oro para aplicar en nuestras vidas. Mateo 7 y 8. Pedid, buscad, llamad, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Y quién nos pide cosas muchas veces con insistencia? ¿Quiénes son los que piden a verse cosas con insistencia? Los hijos. Y a veces los padres, ¿por qué se lo dan? Porque te insisten y te insisten. Y después vienen, para los más grandes, viene la otra generación. ¿Quiénes son? Primero los hijos y después los nietos, que te piden y te piden. Y muchas veces nos ganan por decir, así tenemos que ser con nuestro Padre. Porque dice, ahí mismo, cuando vos lees más abajo, dice,
¿quién padre que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? Pero antes dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre espiritual? Pero a veces a nosotros nos cuesta, como decía toda la enseñanza del módulo, nos cuesta porque nos olvidamos de la identidad que tenemos. ¿Y cuál identidad es? Que somos hijos. Decir, somos hijos legítimos de nuestro Padre. Porque dice que más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Autoridad y potestad, es decir, autoridad, derecho, herencia de ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Y qué padre que si su hijo le pide pan, entonces pidamos como hijo? Padre, acá vengo, me presento en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el nombre de Jesús. Y aprovecha a pedir. Porque el que pide, el que busca y el que llama, pasa que hay gente que a veces no pide, no busca y no halla. O pide una vez, no hay respuesta, no pide más. Busca una vez, no halla nada y no busca más. Llama una vez, no se le abrió, no llama más. Pero a veces tienes que insistir. ¿Qué hizo la viuda con el juez injusto? ¿Qué hacía? Insistía, llamaba. Y este le respondió, ¿por qué? Porque no la quería oír más. Mirá, después también decía que la oración, la intercesión y el clamor no es un lenguaje de gente que no sabe lo que pide o lo que hace. Y la Biblia dice cómo nosotros tenemos que dirigirnos en ese clamor e intercesión. Mira, Filipenses 4:6 y 7. Primero lo vamos a leer en Reina Valera, después en Palabra de Dios para Todos. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué tiene que conocer Dios? Y vos podés decir, sí, pero Dios las sabe, sí, pero Dios quiere que yo como hijo se las declare. Porque a veces hay oraciones gente que hace oraciones global. Señor, tú sabes todo lo que necesito. Amén. Sí, Dios sabe todo lo que necesitamos. Pero Dios quiere que le pidamos específicamente, sean conocidas todas tus peticiones. ¿Para qué? Decir, para liberarnos del afán. Porque dice, por nada estéis afanosos, desesperado, preocupado sobre manera alguna. Porque a veces hay gente que la preocupación le trae que insomnio. Hay gente que no duerme por las preocupaciones. Les trae dolores de cabeza, contractura. A algunos se les cierra el estómago. ¿A cuánto le ha pasado así? Que no tiene ganas de comer, no tiene ganas. A algunos se les abre el estómago. Sí, hermano, porque hay gente que a veces podemos comer por ansiedad, por afán, porque estamos preocupados. Y a otros se les... Decía, hay gente que se le abre y a otros se les cierra el estómago. Sí. Bueno, me dice que a él le pasa de las dos formas. ¿A cuánto se nos abre el estómago? ¿Y a cuánto a veces
¿A cuánto se les cierra el estómago? Y la gente afanada, sobrepasada, ¿qué hace? Piensa y piensa y piensa. Y lo menos que hace es hacerle conocer a Dios sus peticiones. Y dicen, pero Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe, pero quiere que nosotros vayamos al altar de la intimidad a decirle a Dios lo que Dios ya sabe. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Decía, acá entra la oración juntamente con el clamor. Toda oración y ruego. Porque rogar, clamar es mucho más que orar. Orar es hablar. Ya clamar es algo desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro interior. ¿Cuánto hemos clamado por cosas? Que te ha salido el clamor, pero desde las entrañas. Y después dice, con acción de gracias. Cuando yo termino de orar, de clamar, decir, Señor, gracias. Y quizás tengamos que decir lo mismo que Jesús le dijo al Padre delante de la tumba de Lázaro. Padre, gracias, porque yo sé que siempre me oyes. Y en el verso 7 dice, y la paz. Es decir, eso viene como consecuencia después de orar. ¿Vos querés estar menos nervioso? Orá. Orá. Porque dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque el gran problema de los cristianos es el pensamiento. Con el corazón dicen creer, pero con el pensamiento muchas veces cancelan ellos mismos lo que dicen creer. Porque a veces con el pensamiento dudan si Dios realmente lo podrá hacer. Y la paz de Dios. ¿Cuándo hemos experimentado esto después de orar? Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y los mismos versículos, en palabra de Dios para todo, dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Verso 7, la paz de Dios hará guardia, es decir, guardia sobre todos sus pensamientos. Y tocate así la cabeza. Hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Mirá, y eso que dice que el Señor hará guarda a nuestros pensamientos, ¿sabes lo que significa? Confiarle a Dios el control de nuestra mente, permitiendo que su paz y su verdad filtren nuestras ideas, emociones y temores. Es un acto activo de proteger la mente del negativismo o de las dudas, alineando los pensamientos con la voluntad divina de obtener la paz de Dios. Eso es cuando Dios hace, haz guardia en mis pensamientos. Es poner nuestros pensamientos bajo los pensamientos de Dios. ¿Para qué? Para que no te venga la duda, para que no te venga el negativismo. Porque hay gente que ora por situaciones, pero después con la misma boca que oró, declaran, sí, todo lo contrario, todo negativo. Ya se pone el negativo y no sé si Dios quiere hacerlo, que lo haga. Yo ya estoy cansado, ya le oré, ya le clamé, cuando hablan con otra gente a veces. Entonces todo lo que oraron
con la misma boca lo cancelaron. Por eso es importante que Dios haga guardia en nuestros pensamientos. Ahí tocate la cabeza. Ahí la cabeza, la frente, no sé. Decir, Señor, hace guardia en mis pensamientos. Hace guardia y alinea mis pensamientos con la voluntad divina. Sea conocida tus peticiones. Por nada estéis afanosos, con toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo estamos orando por situaciones? Por personas, por lugares, por territorio. Levanta tu mano en esta mediodía ya casi. Porque ahora vamos a llevar a la práctica de seguir orando, de seguir clamando, de hacer conocidas vuestras peticiones con todo ruego y con acción de gracias. Padre, te damos gracias para los que van a ver, Señor, esta enseñanza. Clamor, oración e intercesión, poniendo todo bajo el gobierno y el control de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Levanta la manito.